El 12 de noviembre de 2016, a las 10:15 de la mañana, las cámaras de vigilancia del parque Slide Rock grabaron por última vez el Mercedes blanco de David Mitchell, arquitecto de 28 años. Su coche sería encontrado 2 días después en el arcén de Schnibli Hill Road. Las puertas cerradas, el interior en perfecto orden, una botella de agua y una cámara cara en el asiento. No había señales de lucha, ni una sola gota de sangre. David simplemente se había desvanecido en el aire en medio de las rocas rojas de Arizona. Pero el verdadero horror de esta historia se revelará exactamente un año después, cuando unos topógrafos al azar encuentren su cadáver en medio del bosque. El examen forense revelaría lo imposible. El hombre al que habían estado buscando durante 12 meses llevaba muerto solo 2 semanas. ¿Dónde había estado todo este tiempo y qué mano invisible lo había mantenido en perfecto aislamiento, solo para deshacerse de él a sangre fría como de un objeto no deseado? El 12 de noviembre de 2016, la mañana en Scottsdale, Arizona, era engañosamente tranquila. El cielo estaba impecablemente despejado y la temperatura prometía subir hasta niveles agradables, ideales para finales de otoño. Ese día, David Mitchell, de 28 años, arquitecto informático de una gran empresa tecnológica, decidió tomarse un descanso. Los últimos meses de su vida habían sido como un maratón interminable. Proyectos desafiantes, plazos psicológicamente estresantes y el ruido constante de la gran ciudad. A David no le gustaba el turismo extremo ni la supervivencia en la naturaleza. Su elemento era la comodidad, la lógica y el orden. Planeaba pasar este fin de semana a solas con la naturaleza, pero en un formato civilizado. Senderismo ligero por los pintorescos senderos de Sedona, seguido de una cama mullida en el hotel y cena en un restaurante por la noche. Hacia las 8 de la mañana, David se puso al volante de su Mercedes-Benz C300 blanco. El coche era su orgullo, siempre reluciente, con el interior de cuero perfectamente limpio. Condujo hacia el norte, observando cómo los paisajes desérticos daban paso gradualmente a majestuosas rocas rojas. David buscaba el silencio que tanto echaba de menos en oficina. Poco sabía que aquel viaje sería el último de su vida normal, y que su nombre pronto aparecería en todos los informes policiales del estado. A las 10:15 de la mañana, las cámaras de vigilancia de la entrada del Parque Estatal Slide Rock captaron el sedán blanco de Mitchell. Esta grabación fue el último punto geográfico preciso en la cronología de sus movimientos. El aparcamiento oficial del parque estaba lleno hasta los topes de coches de turistas. Obviamente, David, al ver la multitud, decidió cambiar de plan. No esperó a que hubiera una plaza libre, sino que giró el coche hacia Schnibli Hill Road. Schnibli Hill Road es una carretera legendaria entre los lugareños. Es conocida por sus increíbles vistas de los cañones rojos, pero también por su terrible firme. Es una pista de tierra áspera, plagada de rocas afiladas y baches, que normalmente solo conquistan los vehículos todoterreno preparados. La decisión de David de ir allí en un sedán bajo de ciudad parecía extraña, pero probablemente el deseo de alejarse de la gente era más fuerte que el miedo a dañar la suspensión. Encontró un pequeño bolsillo al borde de la carretera donde dejó el coche. El último contacto de David con el mundo fue unos minutos después de detenerse. Sacó el teléfono y envió un breve mensaje a su madre. El texto era conciso y tranquilo. La conexión es mala, estoy aquí. La vista es el espacio exterior. Te llamaré por la noche. Este mensaje se envió cuando su teléfono captó momentáneamente una señal débil de una torre de telefonía móvil. Después, el aparato se quedó en silencio para siempre. La ansiedad empezó a crecer solo 48 horas después. David, que siempre había sido puntual y responsable, no se puso en contacto el domingo por la noche y no se presentó a trabajar el lunes. Sus compañeros y su familia se dieron cuenta de que algo iba mal. La policía del condado de Yavapai lo incluyó inmediatamente en la lista de personas buscadas. Los Rangers empezaron a peinar la zona donde se detectó por última vez la señal de su teléfono. Encontraron el Mercedes rápidamente, en el mismo lugar donde David lo había aparcado. El coche estaba cerrado, con alarma y cubierto de una fina capa de polvo rojo típico de la zona. Cuando los policías abrieron la puerta, les sorprendió el silencio estéril del interior. Dentro reinaba un orden perfecto, atípico de las situaciones en que desaparece una persona. En el asiento del copiloto había una cámara profesional que David había llevado para fotografiar paisajes y una botella de agua cerrada. No había señales de lucha, ni pertenencias esparcidas, ni signos de pánico. Ni siquiera había arañazos en el cuerpo, salvo polvo. Parecía que el conductor había salido un momento para estirar las piernas y pensaba volver inmediatamente.
En la búsqueda participaron adiestradores con perros rastreadores. Los perros siguieron el rastro cerca de la puerta del conductor y guiaron con confianza al grupo hacia el interior del cañón, por el sendero de las carretas de Mans. Era una ruta popular pero no demasiado difícil, perfecta para el paseo fácil que David había planeado. El sendero se extendía durante unos 2,5 kilómetros, serpenteando entre enebros y cactus, hasta que el grupo llegó a una amplia meseta rocosa. Y entonces ocurrió algo que confundió incluso a los rescatadores experimentados. Los perros, que habían estado tirando con confianza de sus correas, se detuvieron de repente. Empezaron a dar vueltas en su sitio, olisqueando confusos las piedras desnudas, pero no avanzaron más. El rastro de David Mitchell terminó al instante, en medio de un descampado. No había señales de que se hubiera desviado, caído por un precipicio o vuelto atrás. Parecía como si el hombre de 28 años simplemente hubiera flotado en el aire o se hubiera desvanecido en la nada. Durante las 2 semanas siguientes, el cañón de Oak Creek se convirtió en el escenario de una operación de búsqueda a gran escala. Helicópteros equipados con cámaras termográficas surcaron los cielos, escaneando cada metro del difícil terreno. Docenas de voluntarios peinaron los desfiladeros metro a metro, buscando bajo cada peñasco y en cada grieta. Drones con cámaras de alta resolución sobrevolaron las zonas de difícil acceso de las rocas rojas. Pero el resultado fue cero. Ni un solo trozo de ropa, ni una sola huella, ni un solo objeto olvidado. David no era un deportista extremo que pudiera aventurarse en la naturaleza salvaje. Era un habitante de la ciudad con ropa ligera, con un mínimo de agua, que planeaba una caminata corta. La lógica dictaba que tenía que estar en algún lugar cercano, a pocos kilómetros del coche. Pero el desierto era silencioso. Las majestuosas rocas rojas que tanto había admirado en su último mensaje habían ocultado su secreto. Parecía que la propia tierra se había tragado a David Mitchell sin dejar rastro de su destino. Los rescatadores recogieron el equipo con el corazón encogido al darse cuenta de que, sencillamente, no había ninguna explicación lógica para aquella desaparición. Capítulo 2. Un año de silencio y un nuevo descubrimiento. Noviembre de 2017 trajo vientos fríos a Scottsdale y a los alrededores de Sedona, y un aniversario que nadie quería recordar. Hacía exactamente un año que David Mitchell abandonó su sedán blanco en una carretera pedregosa y desapareció sin dejar rastro. Durante este tiempo, el expediente con su caso pasó de la mesa del detective a un armario con el rótulo «Circunstancias inexplicables», y luego al archivo del llamado Urogallo. La esperanza de encontrar vivo al arquitecto se desvaneció en los primeros meses del invierno. La versión oficial de la investigación permaneció inalterada y cínicamente pragmática. Un accidente en la naturaleza. Los informes policiales afirmaban secamente que el hombre probablemente había caído en una de las muchas grietas profundas, donde su cuerpo quedó cubierto de rocas, o que había sido víctima de depredadores que no dejaron rastro. El cañón de Oak Creek puede guardar sus secretos, y parecía que la historia de David Mitchell era otro de ellos. La vida de la familia Mitchell se convirtió en un horror silencioso de espera que no tenía fin. Pero el bosque que se había llevado al hombre decidió de repente devolverlo. Sucedió por casualidad, lejos de las rutas turísticas, en una zona donde el ciudadano medio rara vez ponía el pie. Un grupo de topógrafos estaba trabajando en un sector remoto del Bosque Nacional de Coconino, realizando las marcas rutinarias para una nueva línea eléctrica de alta tensión. Esta zona era muy diferente de los parques populares. Arbustos densos, barrancos intransitables y una falta total de cobertura de telefonía móvil. Desde el punto donde se encontró el coche de David hace un año, este lugar estaba separado por unos 20 kilómetros de terreno accidentado y difícil. Un excursionista experimentado podría haber recorrido esta distancia en un día, pero para una persona sin formación ni equipo, esto rozaba lo imposible. Hacia la hora de comer, uno de los miembros del equipo sintió un olor pesado y nauseabundo que no podía confundirse con ninguna otra cosa. El viento lo arrastraba desde un denso enebral que crecía en una zona baja cerca del lecho seco de un arroyo. Los topógrafos, acostumbrados a encontrar cadáveres de animales, decidieron comprobar el origen del hedor para evitar trabajar en esas condiciones. Vadeando entre los arbustos espinosos, llegaron a un pequeño claro oculto por las copas de los árboles. Lo que vieron les dejó helados. A unos 3 metros de altura, entre las gruesas ramas de un viejo árbol, colgaba el cuerpo de un hombre. No era un esqueleto, como cabría esperar un año después de una desaparición. El cuerpo parecía intacto. El cuello estaba cubierto por una cuerda de nylon fina pero fuerte,
echada sobre una rama y sujeta firmemente con un nudo náutico. La ropa de la víctima estaba sucia, pero conservaba los colores. Eran las mismas prendas que la policía había descrito hace un año. Un cortavientos claro, pantalones de chándal y botas de montaña. Los peritos llamaron inmediatamente a la policía vía satélite. La llegada del equipo de investigación tardó varias horas debido a la lejanía del lugar. El lugar de los hechos se valló con cinta amarilla. Los forenses trabajaron con trajes protectores completos, registrando cada detalle. Cuando el cuerpo fue retirado cuidadosamente del árbol, no hubo ninguna duda. Era David Mitchell. Una identificación visual confirmó la coincidencia con las fotografías de la base de datos, y en el bolsillo de su pantalón se encontró un permiso de conducir a su nombre, que milagrosamente había sobrevivido. Pero la verdadera conmoción se produjo más tarde, en la fiscalía, cuando el experto forense jefe se hizo cargo del caso. Mientras realizaba el examen externo, no dejaba de detenerse, fruncir el ceño y comprobar los documentos, sin creer lo que veían sus propios ojos. El informe de la autopsia debía describir huesos secos arrancados por animales o restos momificados. En lugar de eso, había un cuerpo sobre la mesa en las primeras fases de descomposición. El estado de los tejidos blandos, el grado de rigor mortis y los procesos en los órganos internos apuntaban a lo imposible. El experto convocó al detective encargado del caso y le presentó un informe preliminar. Según los datos médicos, la muerte biológica de David Mitchell no se produjo en noviembre de 2016, sino bastante recientemente. El intervalo de tiempo transcurrido desde el momento de la muerte fue de 10 a 14 días. El despacho se quedó en silencio. El detective miró las cifras del informe, intentando comprender su significado. David Mitchell había desaparecido hacía exactamente un año. Cientos de personas lo buscaban. Los periódicos escribían sobre él y su familia lo lloraba. Todos creían que había muerto en los primeros días tras su desaparición, pero la ciencia decía lo contrario. El hombre había estado vivo todos estos meses. Estaba vivo cuando cayó la primera nevada del invierno pasado. Estaba vivo cuando florecieron los cactus en primavera. Estaba vivo hace 2 semanas, cuando por fin se archivó su caso. Este descubrimiento ha convertido un trágico accidente en algo mucho peor. Si David Mitchell había muerto hacía solo 10 días, ¿dónde había estado los 11 meses y medio anteriores? ¿Quién y dónde escondieron a un hombre adulto durante todo un año, sin dejar rastro, y luego lo colgaron como a un inútil en medio del bosque? Y la pregunta más importante que ahora rondaba la investigación: ¿por qué murió ahora? Queridos amigos, antes de seguir sumergiéndonos en la oscuridad de esta enmarañada historia, os pido un pequeño pero importante favor. Por favor, suscríbete al canal, haz clic en la campana y deja algún comentario debajo de este video. Tus gustos y opiniones son el combustible que ayuda a los algoritmos de YouTube a hacer avanzar nuestra investigación. Solo gracias a tu actividad, más personas podrán ver esta historia, y la verdad sobre lo que ocurrió en las Rocas Rojas no permanecerá enterrada. Gracias por estar con nosotros. Y ahora nos trasladamos a la estéril y limpia sala forense, donde el silencioso cuerpo de David Mitchell empezó a contar su verdadera y horrible historia. Lo que estaba ocurriendo tras las puertas cerradas de la oficina del médico forense del condado de Yavapai parecía más una escena de un thriller psicológico que un procedimiento de autopsia estándar. El patólogo jefe, un hombre con 30 años de experiencia que había visto cientos de víctimas encontradas en el desierto, estaba francamente perdido. Normalmente cuando se encuentra un cadáver en el bosque, la naturaleza tiene tiempo de dejar en él sus crueles marcas. Agotamiento, deshidratación, cicatrices de arbustos espinosos, huellas de la lucha por la vida. Pero David Mitchell parecía haber pasado todo este año no en la naturaleza, sino en una cápsula fuera del tiempo y del espacio. Lo primero que llamó la atención bajo la brillante luz de las lámparas de quirófano fue el estado de su piel. Era antinaturalmente pálida, casi translúcida, del color de un pergamino viejo. No era solo la palidez de un muerto. Un examen de la epidermis mostró una falta total de bronceado y un nivel críticamente bajo de melanina. La conclusión era inequívoca y aterradora. Aquel hombre no había visto la luz directa del sol en 365 días. David Mitchell pasó todo ese tiempo en completa oscuridad o bajo iluminación artificial, en una habitación sin ventanas. El segundo factor chocante era el estado físico del fallecido. No estaba agotado. Su peso estaba dentro de la norma médica para un hombre de su estatura y edad. No había indicios de inanición o deshidratación que inevitablemente acompañan al deambular por el bosque. Sin embargo, los músculos contaban otra historia. El médico observó una atrofia moderada del tejido muscular, sobre todo en las piernas.
Esto significaba que David recibía suficientes calorías, pero tenía muy restringidos los movimientos. No corría, no andaba largas distancias y probablemente pasaba la mayor parte del tiempo tumbado o sentado en un espacio reducido. Pero la verdadera conmoción la causaron los resultados del análisis toxicológico de sangre, que llegaron del laboratorio 48 horas después. Las muestras no mostraban rastros de agua sucia de charcos ni de bayas venenosas, que suelen comer los excursionistas perdidos. En cambio, el análisis químico reveló una alta concentración de sedantes caros, potentes tranquilizantes que solo se venden bajo estricta prescripción médica, y junto a ellos, metabolitos de vino tinto de élite. Este cóctel dibujaba un cuadro surrealista. El secuestrador no solo retuvo a la víctima, sino que también la drogó con alcohol caro y la mantuvo en un estado de intoxicación constante por drogas. Un examen detallado del cadáver no hizo sino aumentar la sensación de absurdo. Las uñas de manos y pies de David estaban pulcramente recortadas, sin suciedad debajo. Tenía el pelo limpio, y cuando el experto miró la boca, casi se le cayeron los instrumentos. Los dientes de la víctima estaban en perfecto estado. Además, en uno de los molares se encontró un empaste fresco de material fotopolímero de alta calidad. Un análisis químico del endurecimiento del cemento demostró que el tratamiento se había realizado hacía bastante poco, quizá un mes antes de su muerte. ¿Quién trata los dientes de su prisionero? ¿Quién cuida de su higiene, le da de comer manjares y al mismo tiempo le priva de la luz del sol? El detective Robert Vance sintió un escalofrío al leer el informe final. No se trataba del caso de un maníaco sádico que torturaba a sus víctimas en un sótano. No había ni un solo moratón en el cuerpo de David, ni una sola cicatriz de tortura, ni una sola marca de paliza. No fue torturado. Le sujetaron. Lo mantuvieron cómodo, caliente y bien alimentado, como a una mascota rara o una valiosa pieza de museo que había que conservar en perfecto estado. Era un cuidado retorcido hasta la locura absoluta. El último enigma de este espantoso cuadro era la propia escena de la muerte. Los expertos en rastros, tras analizar el surco de estrangulamiento del cuello y el nudo del árbol, llegaron a la conclusión de que el ahorcamiento fue un montaje. La naturaleza de los daños en las vértebras indicaba que el cuerpo estaba relajado en el momento de la caída, presumiblemente bajo la influencia de las mismas drogas. El nudo en sí estaba hecho sin cuidado, toscamente, con prisa. Esto contrastaba con el meticuloso cuidado que había rodeado a David durante todo el año. Parecía que algo había cambiado de repente. El hombre que había estado jugando a ser Dios durante un año, cuidando de su juguete viviente, de repente entró en pánico. Algo le obligó a interrumpir aquel terrible experimento y deshacerse de la exhibición. La imitación de suicidio fue un torpe intento de cubrir sus huellas, realizado en un estado de afectación. El detective Vance se dio cuenta de que no buscaban a un sucio ermitaño de los bosques. Buscaban a alguien adinerado, educado, con acceso a medicamentos recetados, equipo médico profesional, y que viviera en tal reclusión que pudiera ocultar a una persona en su casa durante un año. Y lo peor es que ese alguien probablemente siga muy cerca, continuando con su vida normal y respetable. Para el detective Robert Vance, los días posteriores a la recepción de los resultados de la autopsia se convirtieron en un agotador juego del gato y el ratón con un fantasma. El informe del forense, que debía ser la clave de la solución, abrió en cambio la puerta a un laberinto sin salida. La pista más obvia y prometedora parecía ser el trabajo dental. Un empaste fresco en el diente de David Mitchell, instalado con precisión de joyero, era la única prueba tangible de la interferencia de terceros en la vida de la víctima durante el último año. No se trataba de cemento artesanal, sino de un fotopolímero de alta calidad utilizado en las clínicas profesionales. Vance movilizó todos los recursos disponibles. Durante 3 semanas, su equipo comprobó las bases de datos de todas las clínicas dentales autorizadas del estado de Arizona. Buscaban a un paciente que coincidiera con la descripción de David, incluso con un nombre falso. Los detectives consultaron los registros de compras de materiales dentales específicos, intentando rastrear la trayectoria de un lote concreto de polímero. Entrevistaron a dentistas privados que podían ejercer a domicilio. El resultado fue asombroso por su vacío. 0. Ni un solo médico reconoció al paciente. Ni una sola clínica tenía registros de haber tratado a un hombre con estas características. Esto condujo a un único pensamiento extremadamente inquietante. El secuestrador no había llevado a David a un médico. Había llevado un médico a David. O, lo que es aún más increíble, él mismo disponía de las habilidades y el equipo necesarios. Este hecho hizo que Vance se replanteara por completo el perfil del autor. No buscaban a un ermitaño loco que viviera en un refugio, ni a un maníaco cualquiera.
Mantener a un hombre adulto y físicamente sano en completo aislamiento durante 12 meses requería enormes recursos. No podía ser un sótano de una casa corriente de los suburbios, donde los vecinos oyeran gritos o notaran actividades sospechosas. El lugar de detención tenía que estar equipado con un sistema de ventilación, insonorización, alcantarillado y un suministro ininterrumpido de electricidad. Había que alimentar al prisionero con comida de calidad, regarlo con vino caro, proporcionarle medicinas y productos de higiene. Todo ello costaba miles de dólares y requería una logística perfecta. Vance llegó a la conclusión de que el delincuente era una persona adinerada y meticulosa, que probablemente llevaba un estilo de vida recluido. El detective trazó un círculo en el mapa con un radio de 80 kilómetros desde el lugar donde desapareció David. Esta zona incluía no solo bosques salvajes, sino también propiedades privadas de élite ocultas a miradas indiscretas en los pintorescos cañones que rodean Sedona. Esta región ha sido durante mucho tiempo un refugio para personas que valoran la intimidad por encima de todo. Desde magnates jubilados de California hasta turbios hombres de negocios que han legalizado sus fortunas. Se inició una auditoría silenciosa, pero a gran escala, de los propietarios de fincas aisladas. Decenas de personas quedaron bajo sospecha. Los detectives comprobaron las facturas de electricidad, buscando un consumo anormalmente alto que pudiera indicar la presencia de búnkeres ocultos o sistemas de soporte vital. Estudiaron los historiales de compra, buscando pedidos de equipos médicos específicos. La lista de sospechosos incluía a antiguos cirujanos, propietarios de empresas farmacéuticas e incluso un conocido productor que había convertido su rancho en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, todas las investigaciones terminaban de la misma manera, con una coartada irrefutable o una falta total de móvil. En este caso no había ningún motivo clásico. Normalmente se secuestra a la gente por dinero, venganza o para satisfacer tendencias sádicas. Aquí no había nada. Ni una sola petición de rescate en todo el año, ni amenazas a la familia Mitchell, ni signos de violencia sexual o tortura física en el cuerpo. El criminal simplemente cogió a una persona, se ocupó de ella durante un año y luego la mató. Parecía un sinsentido, y era este sinsentido lo que más asustaba al experimentado detective. La lógica del criminal iba más allá de la comprensión humana ordinaria. La esperanza de encontrar pruebas físicas en el lugar del hallazgo del cadáver también se desvaneció como la nieve en el desierto. La naturaleza jugaba del lado del asesino. En los días previos al descubrimiento del cadáver por los topógrafos, había llovido mucho en la región. Las corrientes de agua y barro arrastraron todo lo que pudiera indicar la identidad del autor. Huellas de zapatos, marcas de pisadas de coches, micropartículas de piel o pelo. Los forenses tamizaron literalmente la tierra bajo el árbol con un colador, pero solo encontraron piedras y agujas de pino. Parecía que el cuerpo de David se había materializado en el aire y colgaba de una rama. Lo único que indicaba la vulnerabilidad del autor era la forma del asesinato. El ahorcamiento se escenificó crudamente, con prisas, como si un plan perfecto se hubiera resquebrajado en el último momento. Esto contrastaba con la contención y meticulosidad de la abstinencia durante un año. El detective Vance pensó que se había producido algún tipo de acontecimiento de fuerza mayor, que había obligado al secuestrador a dejarse llevar por el pánico y deshacerse de su objeto de exhibición. ¿Pero de qué se trataba? ¿Un fallo del equipo? ¿Una amenaza de exposición? ¿O un repentino cambio de humor? El caso volvió a estancarse. Meses de duro trabajo, cientos de interrogatorios y comprobaciones no habían arrojado ningún nombre. El Valle de Cristal, hogar de costosas fincas, seguía viviendo su acompasada y acomodada vida, guardando a buen recaudo sus secretos tras altas vallas y sistemas de seguridad. Robert Vance pasó horas estudiando detenidamente las fotografías de David, dándose cuenta de que estaba buscando una aguja en un pajar, sin saber siquiera qué aspecto tenía esa aguja. La investigación empezó a perder impulso. La dirección de la policía insinuaba cada vez más que había que reasignar recursos a casos más prometedores. Oficialmente, la investigación seguía en curso, pero de hecho se había paralizado. El asesino había cometido un crimen casi perfecto, sin dejar más que un cadáver limpio y un montón de preguntas. El detective Vance comprendió que si el propio criminal no cometía un error, nunca lo encontrarían. Pero las personas de este tipo, capaces de manipulaciones tan complejas y prolongadas, rara vez cometen grandes errores. Normalmente se arruinan por algo pequeño, trivial y completamente ajeno a sus oscuros actos. Algo tan insignificante que ni siquiera le prestan atención.
Enero de 2018 empezó para la policía de Sedona con una rutina que rozaba la desesperación. El caso de la misteriosa muerte de David Mitchell, que había conmocionado al Estado solo 2 meses antes, estaba oficialmente suspendido. La carpeta con el material de la investigación que hacía poco había estado sobre la mesa del detective jefe acumulaba ahora polvo en el rincón más apartado del archivo bajo la etiqueta Crímenes sin resolver. La ausencia de sospechosos, motivos y pruebas físicas convirtió el asesinato de alto perfil en una unidad estadística más. Mientras los investigadores intentaban en vano encontrar la más mínima pista en el caso del prisionero estéril, la vida en la soleada Arizona seguía como siempre, lanzando pequeños conflictos domésticos a las fuerzas del orden. Una de estas llamadas procedía de la elitista comunidad cerrada de Pinnacle View Estate, situada en las pintorescas afueras de Sedona. Este lugar era una auténtica fortaleza para jubilados adinerados, hombres de negocios y quienes buscaban privacidad absoluta. Altas vallas, seguridad las 24 horas del día en la entrada y césped perfectamente cortado creaban la ilusión de seguridad y armonía absolutas. Sin embargo, como suele ocurrir en comunidades tan aisladas, tras las costosas fachadas se desataban pasiones dignas de los dramas de Shakespeare, aunque los motivos eran ridículos. El escándalo lo inició el doctor Arthur Brennan, de 70 años. En los círculos locales tenía fama de hombre respetable pero extremadamente difícil. Antiguo psiquiatra en ejercicio que había tenido una brillante carrera en California, tras la muerte de su esposa se trasladó a Arizona, donde llevó una vida de viudo rico y filántropo. Brennan era conocido por sus generosas donaciones a la biblioteca local y al Fondo de Conservación de la Fauna, pero sus vecinos conocían otra faceta de su naturaleza. El médico era un pedante patológico. Podía pasarse horas midiendo la altura de un seto con una regla, y se tomaba como un insulto personal cualquier infracción de las normas que él había establecido. Aquella mañana de enero, Arthur Brennan irrumpió en la comisaría irradiando una ira justificada. Iba vestido con un traje impecablemente planchado, a pesar de lo temprano que era, y exigió una audiencia inmediata con el sheriff. Cuando el oficial de guardia intentó calmar al visitante y le ofreció rellenar un impreso de solicitud normalizado, Brennan montó todo un espectáculo. Declaró en voz alta que había anarquía, que él pagaba enormes impuestos y que la policía ignoraba las amenazas reales para la sociedad. El motivo de su ira era una estatua de jardín. Según el médico, una figura de bronce de una garza desapareció del porche de su residencia. Esta pieza de decoración que Brennan había comprado en una subasta tenía, según afirmaba, un gran valor sentimental para él. Aunque, como se demostró más tarde, el valor de mercado de una pieza así no superaba los $200. Para un hombre de la fortuna de Brennan, esta era la cantidad que podía gastarse en una comida, pero no se trataba en absoluto de dinero. Se trataba de principios. Alguien se había atrevido a violar los límites de su espacio privado, de su mundo perfectamente ordenado, y eso exigía un castigo inmediato. En su declaración, Brennan fue categórico. Culpó del robo a los adolescentes vecinos. La familia de enfrente era desde hacía tiempo objeto de su irritación. Se permitían hacer barbacoas en el patio trasero, escuchaban música un poco más alta de lo que le gustaba al médico y, en general, en su opinión, no cumplían las estrictas normas de la urbanización Pinnacle View. Brennan afirmó que el robo de la garza era un acto de venganza por sus anteriores quejas a la comunidad de propietarios porque las bicicletas de sus hijos estaban mal aparcadas. Los agentes que tomaban el informe apenas podían contener su irritación. Mientras tenían sobre la mesa robos, tráfico de drogas y el asesinato sin resolver de David Mitchell, se veían obligados a dedicar un tiempo precioso a buscar un pájaro metálico. Sin embargo, no podían ignorar la queja de una persona tan influyente en la ciudad. Brennan amenazó con llamar al alcalde y al fiscal si no se investigaba a fondo su robo. Exigió que se enviara una patrulla, se interrogara a los testigos y se tomaran huellas dactilares del pedestal vacío donde antes había estado la estatua. La situación parecía una comedia grotesca. El anciano psiquiatra, que se había pasado la vida estudiando el comportamiento humano, estaba mostrando él mismo signos de neurosis obsesivo-compulsiva, convirtiendo una pequeña molestia doméstica en el crimen del siglo. No comprendía o no quería comprender lo ridícula que parecía su cruzada en busca de justicia para un trozo de bronce. Su ego estaba herido y ansiaba satisfacción. Brennan describió con detalle dónde se encontraba exactamente la estatua, cómo caía la luz sobre ella y cómo creía que los adolescentes se habían colado por el seto para llevar a cabo su ruin plan. Pero Arthur Brennan no llegó a la comisaría con las manos vacías. Era un hombre de ciencia y hechos, así que se preparó a conciencia. Cuando el agente de guardia, dispuesto a escoltar educadamente al molesto anciano a la salida, intentó poner fin a la conversación,
Brennan hizo un gesto que lo cambió todo. Sacó un pequeño objeto del bolsillo de la chaqueta y lo colocó sobre la mesa delante de la gente con mirada triunfante. Era la única moneda de cambio que tenía para hacer trabajar a la policía. El médico dijo que su finca estaba equipada con un sistema de videovigilancia de última generación que grababa sonido e imágenes en alta calidad las 24 horas del día. Afirmó haber revisado personalmente el archivo, y aunque el momento del robo en sí, dijo, se produjo en un punto ciego, tenía grabaciones que demostraban actividad sospechosa cerca de su casa en los días anteriores. Brennan insistió en que el agente introdujera inmediatamente la unidad flash en el ordenador y viera los archivos, que el psiquiatra creía que proporcionarían pruebas irrefutables de la culpabilidad de sus vecinos. No tenía ni idea de que el pendrive registraba en realidad un delito, pero no el que él creía. El despacho mal ventilado de la comisaría de Sedona olía a café barato y papel viejo. Fuera ya era de noche, pero para el agente Michael Harris el turno se había convertido en una prueba de paciencia. Frente a él estaba sentado el doctor Arthur Brennan, un hombre cuya persistencia rayaba en la obsesión. El anciano se negaba a abandonar la comisaría hasta que la policía aceptara sus pruebas. Se comportaba como si hubiera traído las claves para desentrañar una conspiración internacional, cuando en realidad solo llevaba en la mano una simple unidad flash negra. La unidad, según el médico, contenía pruebas irrefutables de la actividad delictiva de los adolescentes del barrio que él creía que habían robado una garza de bronce de su porche. Harris, un joven agente que soñaba con un verdadero trabajo operativo, no con trifulcas vecinales, suspiró pesadamente. Para sacudirse de encima al intruso visitante y volver por fin a patrullar, accedió a ver el vídeo de inmediato. Cogió la unidad, la conectó al puerto USB del ordenador de su despacho y abrió la carpeta de archivos. El sistema de videovigilancia de Brennan era realmente impresionante. Alta resolución, imagen nítida incluso en modo nocturno, sonido. El médico no había escatimado dinero en la seguridad de su fortaleza. Empezaron las horas de aburrimiento. Harris miraba monótonamente archivos de vídeo fechados en las últimas semanas. El día y la noche cambiaban en la pantalla, pero el argumento seguía siendo el mismo. Una veranda vacía, un césped perfectamente cortado, unos raros mensajeros dejando paquetes en la puerta y el viento meciendo las ramas de los árboles ornamentales. Brennan permanecía de pie detrás de la gente, comentando cada movimiento de la pantalla. Cuando una bicicleta pasó junto a la casa, el médico señaló con el dedo el monitor, afirmando que se trataba de un reconocimiento previo al crimen. Harris asintió en silencio, acelerando la reproducción. El agente estaba a punto de apagar el reproductor y rechazar cortésmente al solicitante, explicándole que no había delito, cuando el cursor del ratón se detuvo en un archivo fechado a finales de octubre de 2017. Habían pasado 2 semanas desde que los topógrafos encontraron el cadáver de David Mitchell en el bosque. «Un momento», dijo Brennan de repente, pero no porque hubiera visto el robo. «Rebobínalo, no hay nada interesante». El video mostraba al propio Dr. Brennan saliendo por la puerta principal de su lujosa casa. Llevaba abrigo y las llaves del coche en la mano. El hombre parecía preocupado y con prisa. Cuando cerró la enorme puerta principal tras de sí, no comprobó la cerradura. El mecanismo no funcionaba del todo y la puerta quedó ligeramente entreabierta, creando un hueco de varios centímetros de ancho. Brennan subió a su coche y se marchó, dejando la casa desprotegida. Harris quería cerrar el expediente, ya que el video no era relevante para la desaparición de la estatua, pero la intuición profesional, o simplemente la suerte, le hicieron detenerse en la oscura abertura de la puerta entreabierta. En las profundidades del pasillo, donde reinaba la penumbra, algo se movió. No era un gato ni un perro. El movimiento era demasiado suave, cauteloso y aterrador al mismo tiempo. El oficial apartó la mano del ratón y se inclinó más hacia el monitor. Desde la oscuridad del vestíbulo, una figura humana se acercó a la franja de brillante luz diurna que caía por la rendija. Era un hombre. Se movía despacio, inseguro, como si estuviera atravesando un campo de minas. Llevaba un caro pijama de seda, de color oscuro, que parecía fuera de lugar en pleno día. El hombre se acercó a la puerta. Tenía la cara pálida como la tiza y los rasgos afilados. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta, como si quisiera abrirla y salir a la libertad. Pero en el momento en que un rayo de la brillante luz del sol de Arizona golpeó su piel y su rostro, ocurrió algo terrible. El desconocido retrocedió como si estuviera expuesto al fuego. Su cuerpo tembló en una convulsión de terror. Se puso la mano sobre los ojos como si la luz le causara dolor físico, y presa del pánico, retrocedió hacia la parte trasera de la casa,
desapareciendo entre las sombras. No parecía un ladrón intentando escapar, sino la reacción de un prisionero asustado del mundo que había fuera de su celda. ¿Quién se queda contigo? ¿Un invitado?, preguntó Harris, que aún no comprendía del todo lo que estaba viendo. Vivo solo, murmuró Brennan confundido, con la voz temblorosa. Debe de ser un ladrón, te lo he dicho. Pero el agente Harris ya no escuchaba al anciano. Pulsó la pausa en el momento en que la mano del desconocido golpeaba el haz de luz y amplió la imagen todo lo posible. Los píxeles difuminaron un poco la imagen, pero los detalles eran claros. Algo brillaba en la muñeca de la mano del desconocido pálido. No era ni un reloj ni una joya. Era una tosca pulsera casera tejida con 3 hilos de alambre de cobre ordinario. Era un tejido extraño y primitivo que no combinaba con el caro pijama ni con el interior de la casa. Un obturador hizo clic en la cabeza del oficial. Recordó la sesión informativa de la mañana. El detective Vance había mostrado las fotografías de la escena en la que se había encontrado el cadáver de David Mitchell. En el informe forense, un párrafo aparte describía los efectos personales encontrados en el fallecido. Decía: en la muñeca derecha se encontró una pulsera casera hecha de alambre de cobre técnico con un nudo específico. Harris volvió lentamente la cabeza hacia la doctora Brennan. El anciano seguía mirando la pantalla, indignado por la desfachatez del ladrón, sin darse cuenta de que acababa de aportar a la policía las pruebas de su atroz crimen con sus propias manos. El agente sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta, y su mano buscó la funda bajo la mesa. En la pantalla, congelado en un grito mudo por la luz del sol, estaba David Mitchell. El hombre al que se había dado por muerto durante un año había estado en esta casa hacía solo 2 semanas. Había pasado exactamente 1 hora desde que el agente Harris vio la figura temblorosa en pijama en la pantalla del monitor. El silencio de la elitista Pinnacle View Estate, normalmente roto solo por el susurro de las palmeras y el sonido de los sistemas de riego, fue roto por las sirenas de los coches patrulla. El equipo de respuesta rápida actuó según el protocolo de máximo riesgo, ya que nadie sabía si había rehenes en la casa ni qué era capaz de hacer el propietario para ocultar semejante secreto. Cuando el equipo SWAT abrió de una patada las enormes puertas de roble de la residencia de la doctora Brennan, esperaban encontrar resistencia o una trampa. Pero la casa les recibió con un silencio sepulcral y el mismo orden estéril que tanto valoraba su propietaria. La inspección inicial de las instalaciones no fue concluyente. La sala de estar, los dormitorios, la cocina, todo parecía la casa ordinaria de un pensionista rico y solitario. El video parecía algún tipo de engaño o juego de sombras. Pero los detectives sabían lo que buscaban. Centraron su atención en el estudio del propietario, una habitación oscura con paneles de madera y paredes del suelo al techo forradas de libros de psiquiatría y medicina. Fue aquí, detrás de una enorme estantería con raras ediciones del siglo XIX, donde uno de los agentes advirtió unos arañazos antinaturales en el parqué. Al apartar el mueble, reveló una puerta de acero reforzado con cerradura de combinación. Lo que se abría tras ella hizo que incluso los policías experimentados contuvieran la respiración. No se trataba de un sótano húmedo ni de un pozo inmundo típico de maníacos sádicos. Las escaleras conducían a un complejo subterráneo que parecía más bien una clínica privada para clientes VIP. Estaba perfectamente limpio y olía a antisépticos. El sistema de climatización mantenía una temperatura y una humedad estables. La habitación estaba dividida en zonas. Un dormitorio con una mullida cama ortopédica, una pequeña sala de estar con un televisor de plasma y una biblioteca de literatura clásica y, lo más importante, una sala médica totalmente equipada. En el centro de la habitación había un costoso sillón dental con un conjunto de instrumentos profesionales. Junto a él, sobre una mesa de cristal, había ampollas de los mismos sedantes que los expertos habían encontrado en la sangre de la víctima y un paquete de material fotopolímero para empastes dentales. Esta era la respuesta a la pregunta que había asolado la investigación durante semanas. ¿Quién había tratado los dientes de la víctima? La doctora Brennan lo había hecho ella misma. Las investigaciones posteriores revelaron un perfil psicológico del agresor que no encajaba en ningún marco estándar. Arthur Brennan no era un sádico que se complacía en el dolor ajeno. Era un hombre destrozado por su propia soledad. Tras la muerte de su amada esposa y su jubilación, su vida perdió sentido. El que fuera un brillante psiquiatra, acostumbrado a controlar y curar el alma de la gente, de repente se encontró inútil. Le faltaba un objeto al que cuidar, le faltaba un paciente que le necesitara a cada segundo. Así que decidió crear él mismo tal paciente. Los investigadores reconstruyeron la cronología del secuestro basándose en los diarios del médico que encontraron.
Aquel fatídico día de noviembre de 2016, Brennan también acudió al barrio de Schneebly Hill para estar solo. Un joven, David Mitchell, se le acercó en el aparcamiento. Se limitó a pedirle educadamente agua, pues sus provisiones se habían calentado al sol. En el cerebro inflamado del psiquiatra, esta petición se convirtió en un desencadenante. Vio en David el material perfecto. Un hombre joven, inteligente pero cansado, al que se podía salvar. Brennan le dio agua con un potente tranquilizante. Cuando David perdió el conocimiento, el médico simplemente lo trasladó a su furgoneta y se lo llevó a una nueva vida. Lo que ocurrió durante los 12 meses siguientes fue una forma perversa de cuidado. Brennan convenció a David, que estaba constantemente bajo los efectos de las drogas, de que el mundo exterior estaba destruido. Le habló de una guerra nuclear repentina, de un virus mortal que estaba cegando a millones de personas y de que el aire de la superficie estaba envenenado. Para reforzar esta leyenda, editó noticias falsas con imágenes antiguas de catástrofes y se las mostró a su prisionero. David creyó. Su mente, nublada por la medicación y el aislamiento, no veía a Brennan como un carcelero, sino como un salvador. El médico realizaba sesiones diarias de psicoterapia con él, le curaba enfermedades ficticias, le daba de comer manjares y le daba vino para aliviar su estrés por el fin del mundo. Creó para sí un paciente ideal, obediente, agradecido, completamente dependiente de su voluntad y sus cuidados. Era una simbiosis construida con mentiras y química. Brennan satisfacía su necesidad de ser necesitada jugando a ser Dios en su submundo. Todo en este búnker estaba diseñado para que el prisionero se sintiera cómodo, pero nunca quisiera salir. David leía libros, veía películas antiguas, mantenía conversaciones con su médico y ni siquiera se daba cuenta de que el sol brillaba fuera del muro y la gente seguía viviendo su vida normal. Estaba seguro de que fuera de aquellos muros solo había muerte y ceniza radiactiva. Esta ilusión era tan fuerte que incluso cuando Brennan olvidó cerrar la puerta aquel día de octubre, David vio la luz del sol y la percibió como un peligro mortal y huyó aterrorizado hacia la oscuridad. El sistema funcionaba a la perfección. La doctora Brennan disfrutaba de su secreto, sintiéndose en completo control de la vida de otro hombre. Parecía que esta grotesca actuación podría haber durado años, mientras ambos participantes estuvieran vivos. Pero todo sistema perfecto tiene un punto débil, y a menudo no reside en mecanismos complejos, sino en banales nimiedades cotidianas. La policía, al inspeccionar la sala técnica del búnker, encontró un detalle que explicaba por qué este idilio acabó de repente en tragedia. En un rincón de la sala de soporte vital había una bomba de agua desmontada, y junto a ella había herramientas que no habían servido para repararla. En la sala de interrogatorios, donde el aire estaba cargado de tensión y preguntas no formuladas, el doctor Arthur Brennan estaba sentado frente al detective Robert Vance con una expresión de total indiferencia. En la mesa que tenía delante había fotografías. Por un lado, un David Mitchell feliz en una fiesta de empresa. Por otro, su cuerpo colgando de un árbol en medio del bosque. Entre estas dos fotografías había un lapso de un año, lleno de la ilusión del rescate y el cuidado. Cuando el investigador formuló la pregunta principal, ¿por qué David moría ahora, tras 12 meses de permanecer en perfectas condiciones? La respuesta del médico pareció mundana incluso a los cínicos agentes. No fue un sacrificio, ni un arrebato de ira, ni un ritual. La causa de la muerte fue la fontanería. A finales de octubre de 2017, se produjo una avería técnica en el búnker subterráneo. Se averió la bomba principal del sistema de filtración y suministro de agua. Este sofisticado mecanismo garantizaba la actividad vital del complejo subterráneo, y sin él, la existencia de la cámara estéril resultaba imposible. Brennan, a pesar de su erudición en medicina, no sabía nada de ingeniería. Intentó reparar la unidad él mismo, dedicándole varios días, pero fue en vano. Se enfrentó a un dilema que decidió el destino de su prisionero. Para restablecer el suministro de agua, tenía que llamar a un equipo de reparación profesional. Esto significaba el fin del juego. Los forasteros, fontaneros, electricistas, verían inevitablemente la puerta oculta, bajarían al sótano y encontrarían a un hombre oficialmente desaparecido. La doctora Brennan se dio cuenta de que su mundo perfecto, que tan cuidadosamente había construido en torno a su soledad, corría peligro de ser destruido por un trozo de hierro. En ese momento se produjo una terrible transformación en su mente. David Mitchell dejó instantáneamente de ser un paciente favorito al que había que salvar del invierno nuclear. Se convirtió en un obstáculo incómodo, una prueba que impedía llamar al fontanero.
La decisión de eliminarlo se tomó con fría precisión matemática. Brennan decidió que el experimento se había agotado. Se convenció a sí mismo de que le había dado a David un año de vida maravillosa, le había salvado del estrés y la rutina, pero ahora había llegado el momento de despedirse. Por la noche del mismo día, le inyectó una dosis doble de tranquilizantes mezclados con vino caro, explicándole que era necesario para prevenir la radiación. Cargó al medio dormido y completamente indefenso David en el maletero de su coche y lo condujo al bosque de Coconino, lejos de ojos humanos. El asesinato en sí se llevó a cabo sin emoción, como un procedimiento médico rutinario, pero la prisa influyó. Brennan, que no tenía experiencia en matar, actuó de forma caótica. Escenificó el suicidio utilizando la primera cuerda de nylon que encontró, y ni siquiera intentó ocultar bien los rastros, confiando en los animales salvajes y en el tiempo. Para él, se trataba simplemente de deshacerse de material biológico que se había vuelto innecesario. Cuando volvió a casa, lavó a fondo el sótano, llamó a un equipo de reparación, reparó la bomba y continuó su respetable vida, confiado en su propia impunidad. Y lo peor de esta historia es que tenía razón. Su crimen fue casi perfecto. La policía no tenía pruebas, ni testigos, ni sospechas sobre el respetado médico del elitista pueblo. El caso de David Mitchell podría haber permanecido en el archivo de casos sin resolver para siempre, de no ser por un detalle que convirtió esta tragedia en una farsa. Arthur Brennan no murió por un error durante el asesinato, ni por la moderna tecnología de análisis de ADN, ni por la ingeniosa deducción de los detectives. Lo mató la mezquindad. Un hombre que gastó miles de dólares en mantener a un prisionero, que mató a sangre fría para ocultar su secreto, no podía perdonar la desaparición de una estatua de jardín valorada en $200. Su ego estaba tan inflado y su sentido de la impunidad era tan absoluto que él mismo acudió a la policía exigiendo justicia para la garza de bronce. Llevó personalmente a los detectives la única prueba que existía en la naturaleza, una grabación de video de su cámara de vigilancia. Estaba tan cegado por el deseo de castigar a los adolescentes del barrio que ni siquiera comprobó los demás archivos de los medios de comunicación. Había olvidado que 2 semanas antes, en un ataque de pánico por la rotura de una bomba, había dejado la puerta entreabierta y su prisionero había salido por un momento de las sombras. Este fatal exceso de confianza se convirtió en su sentencia. David Mitchell no murió a causa de un maníaco, ni de un enfrentamiento criminal, ni de un accidente. Murió a causa del aburrimiento de un anciano que decidió jugar a ser Dios. Y el asesino, que se consideraba un genio, fue a la cárcel de por vida a causa de su codicia y de un pájaro de metal. Esta historia se convirtió en un cruel recordatorio de que el verdadero mal no siempre se esconde en callejones oscuros ni tiene un rostro aterrador. A veces vive en la luminosa casa de enfrente, te sonríe cuando te la encuentras y llama a la policía por una figurita de jardín robada, escondiendo en el sótano la vida robada de alguien.